9:39, abrimos el último bloque de este tramo de Desayunos Informales, miramos a Ecuador. Sí, ayer hubo elecciones en Ecuador. El empresario, Daniel Noboa, hijo de un político que muchas veces intentó ser presidente de Ecuador y no lo logró esta vez sí su hijo llegar a la elección venciendo con el 52% de los votos a Luisa González, candidata que tenía el apoyo del expresidente Rafael Correa. El proceso electoral estuvo marcado por la violencia, con el asesinato de uno de los candidatos que corría como favorito o entre los favoritos al comienzo de la campaña. Para hablar de lo que ha sido esta elección recibimos a Robert Rueda, periodista del diario ecuatoriano El Expreso. Bienvenido, Rueda. Buenos días, un gusto poder saludarles nuevamente. Muchas gracias. Bien. ¿Cuál es el primer balance de este triunfo de Noboa frente a la candidata que apoyaba el expresidente Correa? Era algo que se venía ya escuchando los últimos días de la campaña electoral, el posible triunfo de Daniel Noboa ante la candidata Luisa González. Sin embargo, podemos ver que la diferencia de puntos o de votos no es extensa, no es mayoritaria, es decir, tenemos un país en este momento que se encuentra dividido entre dos corrientes políticas. Por un lado, el correísmo, que se identifica o se autoidentifica como una corriente de izquierda progresista, y del otro lado, Daniel Noboa, que es un empresario que, sin embargo, en su etapa de asambleísta, de parlamentario, de congresista, se mostró abierto a varias corrientes o tendencias políticas. Justamente eso de alguna manera ha ayudado a que Daniel Noboa pueda aglutinar la mayoría de votos para su triunfo. Daniel Noboa es muy joven, tiene 35 años si no me equivoco. ¿Qué ideas representa? ¿Cómo podríamos definirlo, compararlo con qué otro líder sudamericano o con qué otro político? ¿Cuáles son las ideas que dominan en su discurso? Daniel Noboa es un político joven de un movimiento o partido político joven. De hecho, ese partido político que él es titular o lidera no tiene la capacidad de presentar candidato a la presidencia. Por eso le tocó o le correspondió hacer alianzas con partidos políticos de ámbito nacional. Ese es uno de los requisitos, digamos, que hay en el Ecuador para poder ser candidato, que quien te apoye sea un partido de ámbito nacional, y eso es lo que le tocó hacer a Daniel Noboa. Y de ahí es que sus ideas son un poco variadas, ¿no? Habla mucho de los derechos de los trabajadores, habla también ahora del tema de seguridad, que se ha vuelto importante en el Ecuador por los altos niveles de violencia. Entonces ha recogido las corrientes o los pensamientos o las propuestas de varios sectores, desde los sectores de centro izquierda, hacia el centro derecha específicamente. Sobre todo eso, la extrema de la izquierda, o lo que se conoce como izquierda aquí en el Ecuador, quizás no se siente identificado con el discurso de Daniel Noboa como tal, pero él ha tenido la capacidad de acoger varios discursos, varias propuestas, se ha comprometido a tenerlas en cuenta en su plan de trabajo, y quizás eso fue lo que de alguna manera hizo que el electorado finalmente se vaya hacia ese lado de las propuestas políticas. La campaña estuvo marcada por el asesinato del candidato Rafael Villavicencio y luego por otros atentados políticos y luego por la muerte en la cárcel de los acusados de haber matado a Villavicencio. ¿Qué nos dice todo esto de la política ecuatoriana? Sí, la verdad, esta campaña fue totalmente atípica y fue violenta, con la muerte de Fernando Villavicencio. Antes, el asesinato del alcalde de Manta, de la ciudad portuaria de Manta, Intriago, que también causó mucha conmoción porque se trata de un político joven que tenía una proyección, digámoslo de alguna manera, para ser en el futuro presidente de la República. En las últimas horas asesinaron a un conocido youtuber y comediante ecuatoriano que era muy conocido en el mundo, sobre todo de redes sociales, y eso ha generado todo un ambiente de temor. Se temía incluso que las elecciones se vieran manchadas de alguna manera por esa violencia, cosa que por suerte no sucedió. Y por supuesto también el asesinato de los sospechosos de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha marcado toda esta campaña política que ha sido de alguna manera negativa para el Ecuador. Y como yo les diría, los ecuatorianos llegaron a las urnas sin muchas esperanzas, con mucho pesimismo. No creo que el triunfo de Daniel Noboa cambie esa perspectiva, al menos no por el momento. Lo mismo hubiera sucedido con Luisa González. El ecuatoriano se encuentra pesimista
y temeroso por lo que está pasando. Hay una de las propuestas de Noboa que es bastante llamativa, que son este tipo de cárceles barcazas que él los propone para segmentar la población carcelaria más peligrosa. ¿Esa medida es una posibilidad firme que se haga? Habrá que verlo. Efectivamente, esa fue una propuesta de Daniel Noboa, quizás una de las propuestas en seguridad que más llamaron la atención, pero habrá que ver el marco legal ecuatoriano, si eso le permite a Daniel Noboa. Hay una constitución completamente garantista que establece algunos parámetros sobre el tema carcelario, entonces habrá que ver qué movimiento hace Daniel Noboa para poder llevar adelante su plan de seguridad. Él ha dicho que va a haber una consulta popular. Su candidata a la vicepresidenta, ahora ya vicepresidenta, Verónica Abad, también señaló que gran parte de esa consulta popular que plantearía Daniel Noboa estará relacionada al tema seguridad, y muy probablemente en esa consulta popular podría incluir el tema de las barcazas cárceles, porque necesitará el apoyo, sobre todo ciudadano, para un poco franquear la Constitución, que, como les manifestaba, es bastante garantista en el Ecuador. ¿Qué podemos esperar de la candidata derrotada, Luisa González? Tuvo un alto porcentaje de votos, casi la mitad, como tú decías. ¿Podemos esperar un país con una oposición muy cerrada, o habrá alguna posibilidad de un entendimiento, o por lo menos de una oposición que dialogue con el gobierno? Las primeras palabras de Luisa González, y hay que reconocer esto, ella lo reconoció su derrota, reconoció el triunfo de Daniel Noboa, y también ofreció parte de su bancada en la Asamblea Nacional, en el Congreso ecuatoriano, para apoyar las propuestas que ella considera, o que ellos consideren que son importantes y valiosas para el Ecuador. Recordemos que la bancada de la Revolución Ciudadana, que es el correísmo del expresidente Rafael Correa, es la bancada más numerosa en la Asamblea Nacional en este momento. Suma aproximadamente 50 asambleístas, no son lo suficiente para hacer una mayoría por sí solos. Sin embargo, es la bancada más numerosa de la Asamblea, y evidentemente el presidente Noboa necesitará de los votos para poder garantizar que se cumpla parte al menos de sus propuestas. No se vislumbra que exista una polarización muy alta como le sucedió al presidente Guillermo Lasso, por varios factores. El primero es que en este momento la Asamblea Nacional tiene varios bloques de la centro derecha que llegaron en esta ocasión, a diferencia de la Asamblea de 2021, en donde la izquierda dominaba con Pachacuti, con Izquierda Democrática, esa asamblea. Hoy ha cambiado el panorama, evidentemente existe un bloque de centro, al del centro a la derecha, que podría de alguna manera sumarse a las propuestas de Daniel Noboa, y en esa línea el bloque de Revolución Ciudadana también tendrá que analizar en qué propuestas se une a ese llamado del gobierno nacional. Por otro lado, tenemos muy cerca, recordemos que estas fueron elecciones anticipadas para cumplir el periodo que no cumplirá el presidente Guillermo Lasso, de aproximadamente 1 año y 6 meses, 7 meses, dependiendo de cuándo se posesione el nuevo gobierno. Entonces los partidos políticos probablemente comenzarán a pensar en la elección de 2025, y podría ser un arma de doble filo hacer una oposición, digamos, a un gobierno de transición, a un gobierno joven, a un gobierno que quizás inicie haciendo las cosas correctamente y la población lo apoye. Entonces los partidos políticos lo más probable es que se cuiden durante este año y 6 meses para tratar de llegar frescos, no quemarse hasta 2025. Robert Rueda, esperemos que Ecuador tenga suerte en este periodo que va a ser breve hasta las próximas elecciones, y que logren superar ese espiral de violencia y ese pesimismo del cual hablabas sobre la población. Muchas gracias por este contacto. Ustedes, muchas gracias, y por supuesto siempre a las órdenes para informar lo que pasa en este lado del mundo. Muchas gracias. Gracias.